Muy buenas. La corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que atraviesan un área transversal por unidad de tiempo. Matemáticamente se puede escribir de esta manera: la derivada de la carga con respecto del tiempo. Las unidades en el sistema internacional de la corriente son los amperios. La corriente es un escalar, es una variable escalar, es un número. A pesar de que, dado un cable conductor, por ejemplo, la corriente tiene dirección y tiene sentido, pero es un escalar. A partir de la corriente se puede definir la densidad de corriente J. No es nada más que la corriente por unidad de área. Las unidades en el sistema internacional son los amperios por metro cuadrado. Esta densidad de corriente J sí que se puede definir como un vector. Podemos despejar, por ejemplo, de aquí la corriente como J por A. Esto lo convertimos en vector con un producto escalar, y esto sería una definición válida si la J, la densidad de corriente, fuera constante en cualquier lugar. Pero una generalización útil de esta expresión sería la siguiente: obtener la corriente como la integral de J por diferencial de A. Eso sería una integral de área en la que integraríamos a una determinada área. Por ejemplo, si tuviéramos un cable conductor con una sección A, pues integraríamos a esta sección circular. La densidad de corriente la podemos expresar en función de parámetros de los portadores de carga. Imaginemos que en esta corriente, por ejemplo, tenemos cargas positivas que se desplazan a una velocidad vd. La densidad de corriente se puede definir como la densidad de portadores por la carga de cada uno de los portadores y por la velocidad que tienen. La corriente, por lo tanto, definida de esta manera sería I igual a NQ, que sería constante, integral de VD por diferencial de A, donde he usado esta expresión aquí. Si tuviéramos más de un tipo de portador, habría que sumar la densidad de corriente para cada uno de esos portadores. Es decir, imaginemos que en este caso la corriente es hacia la derecha, porque el sentido de la corriente lo determina en el sentido en el que se mueven las cargas positivas. Podríamos tener aquí dos tipos de portadores de carga, unos positivos y otros negativos, que se mueven al contrario. En ese caso, la densidad de corriente sería la suma de todas las densidades de corriente que tuviéramos. Es decir, la suma en n de Q sub n, n sub n y v de n, porque no tienen por qué moverse todos los portadores de carga a la misma velocidad. Esta integral es una integral a un área en principio abierta, pero la podríamos extender, y esta también, pero la podríamos extender a una área cerrada. Podemos calcular la corriente que atraviesa un área cerrada, que se suele expresar con este símbolo de J por diferencial de A. Bueno, pues esta operación, esta integral en un área cerrada, es estrictamente 0 amperios. Y a esto se le suele llamar ecuación de continuidad. Quiere decir que si yo tengo una superficie cerrada, por ejemplo un cubo, y podría ser cualquier otra superficie cerrada, una esfera también, y por aquí entra una corriente I1, por aquí entra una corriente I2, por algún otro sitio, el que sea, tiene que salir una corriente que sea suma de I1 más I2. Es decir, toda la corriente que entre a una superficie cerrada tiene que salir de la misma. El hecho de que exista una corriente eléctrica es debido principalmente a que entre los dos laterales del cable o los dos extremos del cable hemos aplicado una diferencia de potencial.
hemos puesto una batería, por ejemplo. Esta diferencia de potencial genera aquí dentro un campo eléctrico, que en este caso sería un campo hacia la derecha, tal y como lo he dibujado. Bueno, pues para la gran mayoría de los materiales, incluidos los metales, hay una relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Y esta constante de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo se llama conductividad eléctrica. Si en lugar de expresar la densidad de corriente en función del campo, expresamos el campo en función de la densidad de corriente, simplemente así. Es otra expresión. Y esto de aquí es 1 partido de sigma y es la resistividad eléctrica. Tanto la resistividad como la conductividad eléctrica dependen de la temperatura. En los metales la resistividad es mayor cuando aumenta la temperatura, pero en otros materiales ocurre lo contrario. La dependencia de la resistividad con la temperatura en metales es esta. La resistividad a una temperatura T es igual a la resistividad a una temperatura T sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Esta expresión es válida para entornos pequeños alrededor de T0, que podemos considerar lineal. ¿Por qué? Porque este coeficiente, que es el coeficiente de temperatura, se puede considerar constante en torno a una temperatura determinada. O sea, en torno a T0 tiene un valor que podemos considerar constante, en torno a otra temperatura T0 tendrá otro valor distinto, pero que podemos considerar que es constante. Es decir, no es constante para todas las temperaturas, sino que puede considerarse constante para intervalos pequeños de temperatura. El campo eléctrico y la densidad de corriente son magnitudes que son difíciles de medir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconvertir o expresar esas magnitudes en función de otras que sean más fáciles de medir eléctricamente. El campo eléctrico, si suponemos una sola dimensión, lo podemos expresar como el voltaje o la diferencia de potencial dividido para la longitud del cable. En este caso la longitud, pues imaginemos que solamente fuera esta sería la longitud. Esto igual a ρ, y la densidad de corriente, fijaos que la tengo por aquí, es la corriente dividido para el área. La corriente dividida para el área. Ahora esto lo podemos expresar de esta manera. ρL partido por A por I. Y vamos a definir este conjunto como la resistencia eléctrica. Y fijaos que ya hemos obtenido la conocida ley de Ohm, V igual a I por R. Y la resistencia eléctrica se define como la resistividad por la longitud del resistor dividido por el área transversal. Y esta expresión es válida para cualquier conductor, sea de tipo óhmico, es decir, metal, o de tipo óhmico en general, o sea de cualquier otro tipo, el material. Bueno, y vamos a dejarlo aquí y continuaremos en el siguiente vídeo.